primer invitado de la mañana es un conocido de casa, ex embajador de Chile en Panamá, y quien hoy está acompañándonos en el estudio, porque a pesar de las fechas, la Cámara de Comercio llevó a cabo un conversatorio sobre cómo ha sido la experiencia de cierre de minas en Chile, y sobre todo cómo debe ser esto en Panamá. Francisco Cruz, bienvenido, feliz Navidad. Gracias, Fernando. Y bienvenido a Panamá. Gracias, me siento como en casa. Así es. Bueno, ¿qué debe pasar? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en Chile, un país minero, el principal productor de cobre del mundo? Y sobre todo, que aquí se dijeron tantas cosas para llegar a ese estado de locura colectiva que fue en noviembre pasado. Yo lo seguí muy de cerca. La verdad que es inevitable hacer una comparación con lo que nosotros vivimos y que tú bien conoces, que fue el proceso de octubre del 2019. Claro. En ese minuto había una cuña, digamos, donde se decía no eran 30 pesos, eran 30 años, ¿no? Que uno podría hacer una metáfora aquí, no era la minería, era el contrato. Hay procesos similares, porque yo creo que efectivamente cuando hay ciertos temas de malestar social que se van construyendo en el tiempo, hay una gota que siempre rebalsa el vaso, digamos, y eso es lo que de alguna manera queda y se instala colectivamente. En el caso panameño, hay una sentencia judicial, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, hay que ejecutarla. Es complejo el tema de la minería, porque el tema de la minería, nosotros somos un país de minería extractiva hace muchos años, la tenemos constitucionalmente además garantizada, y nos han tocado procesos de cierre y nos han tocado procesos de reconversión. Digo, procesos de cierre cuando el proyecto está agotado. Claro, o reconversión, cuando ha ocurrido con el carbón, ha ocurrido con cierta minería extractiva, digamos, donde se han tenido que reinstalar faenas, mover trabajadores. Pero claro, hay espacio para hacerlo y además hay capacidad del Estado regulatoria para hacerse cargo de ese proceso, ya sea en relación a los impactos laborales, previsionales de las personas que allí trabajan, ya sea en relación a los activos comprometidos, ya sea en relación a la propia concesión. O sea, hay todo un esquema, hay todo un diseño regulatorio que yo creo que en este caso en particular va a haber que pensarlo a futuro, más allá de lo que ocurra puntualmente con la mina, digamos, con la concesión. Ahora, claro, es interesante el caso porque aquí se trata de una mina, ¿no es cierto?, que está operando hace varios años. Hay dos sentencias judiciales, ¿no es cierto?, una del año 2017 y una que se pronuncia ahora. En consecuencia, lo que existe de alguna manera es algo en donde uno comienza a preguntarse, ¿pudo o no pudo anticiparse esto, digamos? Claro. ¿Hasta qué punto nos pilla desprevenidos de alguna manera? Hay una pregunta. ¿Y cuál debiera ser hoy día? Yo creo que hay dos agendas, una agenda inmediata en relación a la faena y una agenda larga en relación a la tarea que queda por delante, ¿no es cierto?, de construcción de confianza y de generación de capacidades para hacerse cargo de este problema, que van a tener que alinearse muy bien. Y todo, y lo conversamos ayer en detalle, de alguna manera, guardando cierta consistencia con el proceso arbitral. Claro. Y en medio de un proceso electoral, que eso complica todavía más la cosa. O sea, yo creo que estos temas, en general la política pública en minería es una política pública por la cantidad de recursos que involucra, es una política pública a largo plazo. Entonces es muy difícil que tú la circunscribas a una campaña o la circunscribas a un gobierno. Yo creo que de hecho la salida a lo que está viviendo acá va a tomar varios años y va a tomar varios ciclos políticos. Entonces, ahí es cuando uno dice, debería haber un acuerdo de Estado que de alguna manera ponga todo sobre la mesa y pudiera de alguna manera fijar en el tiempo una línea de trabajo más allá del gobierno turno. Digo, es que también parte de la gran sopa que se cocinó en noviembre era que qué política de Estado puedes fomentar con el resto de los políticos haciendo campaña contra el gobierno, pegando con el tema minero. Es decir, esto era para que todos los partidos políticos decidieran y se pusieran de acuerdo antes de que eso lo sobrepasase. Claro, no puede ser un tema electoral, en definitiva. Claro. Si tú lo capturas electoralmente, no va a haber una solución en el largo plazo y vas a estar siempre jugando con el tema dependiendo del interés electoral del minuto. Yo creo que este es un tema en donde efectivamente no puede estar sujeto a la contingencia electoral. Tiene que haber una agenda. El problema es cómo alineas esos intereses, porque de alguna manera todos sabemos que la política, ¿no es cierto?, se alimenta de votos, ¿no? Por cierto, convicciones, ideas, proyectos, pero también votos. Entonces, yo no sé si este es un tema hoy día, como decimos, muy sexy, digamos, políticamente para ponernos sobre la mesa, pero
A ver, cuando han habido grandes crisis, nosotros vivimos una crisis muy importante en materia de concesiones de infraestructura hace muchos años atrás. Básicamente el diseño que había, el modelo de infraestructura se había agotado, tenía deficiencias para el pago de los proyectos. Eso se hacía de una manera que no estaba contemplada en la ley. Había una infracción de ley. Bueno, para echarte el cuento corto, digamos, y para entender el concepto que está detrás, en ese minuto el presidente de la República dijo: aquí quedan dos alternativas, o cae el sistema de concesiones completo, o logramos un pacto de Estado que haga una reforma profunda, constitucional, digamos, en donde se cree un sistema de alta dirección pública que refleje de alguna manera los ingresos, las remuneraciones que deben tener las personas que trabajan en el sistema de concesiones, se cree una ley de transparencia que publicite mejor y de manera más correcta los contratos, digamos, y generemos una agenda de modernización del Estado que se haga cargo de las debilidades, de las deficiencias que están detrás de esto. Bueno, el presidente Lagos en ese minuto se sentó con la oposición, logró un gran acuerdo nacional y la lectura que uno saca de eso es que lo que estaba en juego era el sistema de concesiones al final del día. Él podría haber tirado para atrás, no haber hecho nada, ¿no es cierto? O lo podría haber dejado caer también. Entonces hay momentos en donde tú necesitas de alguna manera tomar decisiones que vayan mucho más allá de tu interés político inmediato. Pero, es decir, las dos economías que América Latina podría decir, estas dos economías en 30 años han hecho milagros. Sacado gente de pobreza extrema, llenado de infraestructura a sus países, Panamá y Chile. Y las dos eran un espejismo. Porque coincidentalmente se da ese... No lo veíamos venir, como dicen. Sí. A ver, ese batacazo sí. de las dos reformas, es decir, las dos propuestas constitucionales. Bueno, en el caso chileno dimos una vuelta muy larga para llegar al mismo punto. Ahora, yo creo que nunca es el mismo punto, hay un aprendizaje en el proceso, por cierto. Pero cuando ocurre lo de Chile, que fue obviamente mucho más brutal y con mucho más impacto de lo que ocurre aquí en Panamá hubo manifestaciones, pero en Chile tuvimos quemas de metros simultáneas, 30 estaciones, un país, digamos, incendiado. Fue una cosa muy fuerte. Bueno, y se construye una respuesta constitucional para aliviar ese malestar. Y se diseña, ¿no es cierto?, un itinerario. Y resulta que, para que nos entiendan la audiencia, las dos propuestas se rechazaron. Las dos propuestas tenían además diseños distintos. Una era a través de una asamblea constituyente, una convención constituyente, perdón, ambas derivadas, y otra era a través de una comisión de expertos que proponía un texto, un consejo constitucional. O sea, las dos tenían regulaciones distintas. Sin embargo, las dos polarizaron la discusión y las dos terminaron en un texto rechazado. No hay ningún país en el mundo que luego de un proceso constitucional rechace un ejercicio de este tipo. Entonces uno dice, ¿qué quiere la gente? ¿Para dónde voy? Bueno, hoy día la respuesta a todo esto constitucional es más sencilla porque entre medio de los dos procesos se modificaron los quórums para reformar la Constitución y eso permite hoy día, de alguna manera, tener un abordaje político de reforma a través del Congreso. Ya, pero eso es un cuento particular de Chile. Pero la pregunta que queda efectivamente es, sociedades que han construido cierto bienestar, que han sido desarrolladas, ¿no es cierto?, con productos internos brutos altísimos en la región. Chile y Panamá nos lideran. Per cápita. El per cápita de ambos. El per cápita, absolutamente. El per cápita más alto. Entonces, ¿qué nos está faltando, digamos? ¿Por qué se genera este malestar? ¿Qué es lo que está pasando? Es difícil responder esa pregunta. Yo creo que a veces los países se adormecen un poco en su éxito y se adormecen un poco en su crecimiento. Y esto te demuestra que si no hay políticas sociales, digamos, que respalden, que construyan un cierto chasis, digamos, que le dé rentabilidad social al éxito económico, las cosas revientan, las cosas caen, digamos. Ese fue el caso chileno, digamos, y en Panamá pasó un poco lo mismo, digamos, ¿no? Entonces hay que estar siempre con cuidado, porque además estos procesos no te avisan, llegan de inmediato, se desencadenan, digamos, sin previo aviso. El caso chileno nos sorprendió a todos, digamos. Y tampoco tú sabes cuándo se terminan, que eso es lo más complejo. Eso es lo más complejo. Además que terminan, como dicen los españoles, pagando más por la salsa que el pez. Porque al final, en medio de esa locura, pues mira quién es el presidente de Chile. Alguien que no está claro qué es lo que él ni siquiera tiene claro qué es lo que está buscando. O sea, de hecho, lo que ocurrió en Chile es que el gobierno entendió, el presidente de turno entendió que no podía asociar la discusión constitucional al gobierno. Si lo hacía, él mismo se ponía en la situación de estarse
colocando en una especie como de referéndum permanente sobre su rendimiento político. Se cuenta que la discusión tenía que ir por separado, digamos, no podía ser, pero la gente igual la asocia, ¿eh? Aunque es complejo, porque el primer texto fue rechazado y mucha gente asoció eso al gobierno, y el de ahora fue rechazado también, que tenía un control de derecha. Sí. O sea, fueron dos procesos, uno que surge en un gobierno de derecha, uno que, en el epílogo de Piñera, uno que surge en un gobierno de izquierda, con dos agencias, ¿cómo se llama? Convenciones, consejos constitucionales, con conformación completamente distinta y con dos textos rechazados. Entonces también ahí hay una lectura y uno dice, ¿qué está buscando la gente? ¿No? El famoso centro, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está la ponderación? Porque ¿por qué pendularmente tú vas de una propuesta a otra? Piensa tú que en el caso chileno, además tuvimos un plebiscito de entrada, en donde la gente abrumadoramente dijo, sí, queremos cambio. Después rechaza el cambio, después la gente vuelve a votar y la vuelve a rechazar. No se entiende, es difícil de leer, difícil de leer. Y una dinámica como esta, ¿hacia dónde va Chile? Es decir, ustedes creo que tienen elecciones ya el otro año. Tenemos elecciones a finales, no, el 2025. Sí, a ver, yo creo que en el caso chileno lo que hay que hacer es una agenda robusta de reformas que de alguna manera recoja algo de este proceso, básicamente en algunos temas políticos, en algunos temas del sistema político me refiero, que está muy fragmentado, eso también ha dificultado la construcción de acuerdos. Hay que tener cuidado con eso, porque también cuando los sistemas políticos se fragmentan, tú tienes a un presidente siempre en el cautiverio de su proyecto de gobierno, nunca llega a puerto. Entonces yo creo que en Chile ha pasado un poco eso, ¿eh? Más allá de quien gobierne, cuando tú tienes 21 partidos políticos, cómo construyes mayorías y cómo generas alianzas. Entonces yo creo que lo primero es reformar el sistema político, hay que hacer una reforma ahí importante, de envergadura maciza, y hay que escoger algunos procesos, digamos, para poderlos empujar desde el Congreso. Lo que sí está claro es que hay una especie de vacancia constitucional o de vacación constitucional por los próximos años, y lo que hagamos para darle una solución a esto va a tener que ser a través del Congreso y ya no a través de un proceso de órgano separado, digamos, autónomo. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Francisco, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Fernando, y lo mejor para Panamá en este momento de aprendizaje constitucional, de aprendizaje además en la industria, y ojalá que el consenso, que el acuerdo llegue, digamos, para que salgamos de este problema. De este impasse. De este impasse. Francisco Cruz, feliz Navidad, tío, hombre. Gracias.